o estamos en la aula 6, y como hablamos en la aula 5, tenemos, esta es la ecuación transformada de la ecuación de Carleman, M1P más M2P igual a Y, con P igual a 0 en la frontera, y tenemos P de 0 igual a 0, y P de T igual a 0, ¿no? El estado adjunto, que era función de phi, pasa a la mudanza P igual a E a la menos S alfa por phi, se transforma en esto, donde M1P son 3 termos, y M2P también son estos 3 termos, y todo esto, ¿ok? Entonces tenemos, ahí elevamos al cuadrado todo esto, norma L2, M1P más M2P L2 al cuadrado, y también tomamos esto al cuadrado, norma Y L2 al cuadrado. Y acá había 9 termos, acá son 3 termos M1P más M2P, la M1P más M2P, porque acá es el producto interno al cuadrado, la norma L2 al cuadrado es la misma cosa que el producto interno L2 al cuadrado. Y ahí empezamos a desenvolver, y ahí aplicaría la norma de M1P en L2 al cuadrado, más la norma M2P L2 al cuadrado, más 2 veces el producto interno de M1P con M2P. M1P tiene 9 termos, M2P también tiene 9 termos. Entonces acá tenemos 9 termos. Y en el lado derecho tenemos Y, que es todo esto. La norma de esos 4, 1, 2, 3, 4 termos. Y ahí empezamos a calcular. Para calcular, lémbrese que acá hay 9 termos. Acá son 3 y esto varía por 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fixamos por columnas o por filas, ¿no? Fijamos M2PU y hacemos variar estos 3. Y eso es lo que hicimos. M2PU y estos 3. Después M2PU y este 2. Y por último, M2PU. Eso está repitiendo lo que hice en la aula anterior. Y por último, M2PU, M1P3. ¿Ok? Y de ahí calculamos los... Bueno, ahí empezamos a manipular y calculamos los 3 primeros, la primera columna. Hemos llegado a que M1P, acá hay 3 termos, M1P1, M1P2, M2P3, multiplicado con M2P1 fixo, que es esta suma, ¿no? Este de acá fixo y esto variando, M1PI, igual desde 1 hasta 3. Llegamos desenvolviendo esos termos, que es mayor o igual que esta cantidad. S cubo, lambda cuarto, integral sobre Kf cubo, gradiente alfa 0 cuarta, P cuadrado, menos C, constante de omega dado, S cubo, S cuadrado, lambda cubo, más T, S cuadrado, lambda cuadrado, integral Kf cubo, P cuadrado. Y ahora, en lugar de M2P1, botamos M2P2. Y eso también lo calculamos en la aula anterior. Esas dos primeras folias son de la aula anterior. Y lo calculamos, y llegamos a que eso era esta cantidad, ¿verdad? No, ese me parece que la Yunchi empezó a trabajar. Entonces, M2P2, ¿quién sería M2P2? Vamos rapidillo, ¿eh? M2P2, M2P2 es este. Este es M1P1, M2P2 es Laplaciano. Entonces, Laplaciano con M1P1, Laplaciano contra todo esto. Menos 2 es el lambda cuadrado, gradiente pi por P. Entonces es M1P1, M2P2 con M1P1. Entonces vamos a... Aquí está, M2P2 con M1P1. Tengo un Laplaciano y tanto estas cosas. Entonces ahí yo paso un gradiente para el otro lado, un gradiente que multiplique esto, un gradiente, y fijo un termo en la frontera. Ese termo en la frontera se hace 0 porque aparece P, y P en la frontera es 0. Entonces, esta es la fórmula de Gauss. Lémbrese, aquí vamos a usar bastante la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss está escrita acá. Yo tengo F escalar gradiente de Y. El gradiente pasa al otro lado como si fuese una divergencia, ¿no? Por Y, más un termo en la normal. O esto mismo en su forma escalar, f derivada de y de x sub i, la derivada pasa al otro lado, cosine al menos, y aparece el producto de f con y por la componente de la normal en la dirección y-ésima. O misma cosa, cuando tengo un laplaciano, el laplaciano pasa al otro lado, fica gradiente, gradiente, y un termo de f, gradiente de y, escalar la normal, que es la derivada direccional. Entonces, cualquiera de las 3 fórmulas son asociadas a la fórmula de Gauss, que es esta, o esta, es una derivación de esto. Y lo vamos a usar indistintamente. En este caso, tendríamos una cosa de este tipo. Laplaciano que pasa un gradiente al otro lado, y aparece esto. Entonces es bueno que ustedes lo tengan bien presente, esa fórmula de Gauss.
Entonces, la Yenchiten, estamos así. Estamos ante este termo. Estamos ante este termo, ¿verdad? Acá en la Laplaciano pasa un gradiente de todo esto. Gradiente y aparece un termo de la derivada normal de todo esto, escalar la derivada direccional de P de D. Solo que sobre la frontera el P es 0, porque P se anula en la frontera y ainda se anula en 0 y integrando. Con este P0 esta se elimina, solamente explique esto. Y aquí desenvolvemos, ¿no? Acá hay gradiente de 3 termos. Entonces aplica gradiente de esto por los otros, más los otros por gradiente. Fija tomar gradiente con los otros dos fijos, ¿no? Es como si fuera la derivada de un producto de 3. Entonces son 3 termos. Uno derivado del primer termo, el segundo y tercero fijo. O bien derivar el segundo y el primero y tercer fijo. O bien el primero y segundo fijo y derivar el tercero. Entonces es la misma cosa, con gradiente. Porque gradiente es una derivada. Una derivada es un vector derivado. Entonces, aquí aplicamos esto, ¿no? Entonces, aplicar, antes de avanzar, esto de acá lo escribimos en forma escalar. Esto, gradiente, gradiente, entonces sería derivada con respecto a chi sub i, derivada con respecto a chi sub i. Esto de acá lo voto de forma escalar. Y cuando voto dos índices similares es porque estoy haciendo sumatorio, ¿no? Es la notación de Eisenstein, criterio de notación de Eisenstein, sumatorio. Entonces, esto lo puede ser escrito aquí. Y ahora sí, como estoy tomando derivada en chi sub i, acá hay 3 termos, lo que falta. Entonces voy a aparecer 3 termos. Derivada del primero, que sería 2 veces esto, por derivada de lo que está dentro, con los otros 2 fijos. Más, o primero fijo y derivo el segundo. Derivada de phi con respecto a, derivada de phi con respecto a de chi sub i. Perdón, derivada de phi con respecto a chi sub i. Más eso de ahí ya sabíamos que su fórmula. Derivada de phi con respecto a chi sub i era lambda por phi de lambda de 0 de chi. Ya sabiendo la fórmula de él. Entonces sería eso, más los dos primeros fijos y derivada del tercero, que sería de P de chi sub i. Esto de acá va a dar gradiente cuadrado, de P de chi sub i de P y gradiente P cuadrado. Y esto de acá fijo. Entonces aplica gradiente alfa 0 por phi, gradiente P cuadrado, y acá 2 es el lambda cuadrado. O sea, estos 3 termos, si yo le puedo llamar I4, I5, I6, y el I6 es rápidamente fácil de ver que da esta cantidad, ¿no? Porque tengo la sumatoria en YOT, esto me va a dar la norma alfa 0 de gradiente alfa 0 cuadrado. El phi está fijo y esto es de P de chi con dp de chi sub i, gradiente de P al cuadrado cuando sumen I. Entonces el termo I6 de estos 3 termos es esto. El I4 lo empieza a mayorar fácilmente. Rémbrese que alfa 0 es la función de Fursikov, entonces es limitada. Entonces todo esto es limitado. Entonces todo esto va a ficar limitado por phi, por P, y esto es por gradiente de P, ¿no? Porque esto de acá es un sumatorio en I, y el sumatorio de cada componente es menor que el gradiente del vector total. Entonces este termo de acá, como todo esto es limitado, sería menor que una constante, S lambda cuadrado, phi por P por gradiente de P. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, acá se utiliza mucho en la desigualdad de Carleman, que si el valor absoluto de una cantidad es menor o igual que una constante, entonces la cantidad que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que el negativo de esa constante. Es una propiedad de valor absoluto de los números reales. Si el valor absoluto de x es menor o igual que a, entonces x es mayor o igual que menos a. Entonces, como tengo que el valor absoluto de y 4 es menor que esta cantidad, entonces el y 4 que está dentro es mayor o igual que el negativo de esto. Negativo de esto. Eso vamos a usarlo muchas veces. Y el I5. El I5 sería este termo de acá. El I5 también lo puedo mayorar en bruto, pues esto es limitado por una constante, porque alfa 0 es un campo de clase C2. Alfa 0 es el campo que sale debido a la función de Fursikov, como es de clase 2, este es limitado. Esto es limitado. Entonces la norma de Ipson 5 es menor o igual que C. Acá tengo un lambda, ¿no? Perdón, un lambda con lambda cuadrado, lambda cubo. Esto es limitado y esto es limitado. Entonces solamente voy a aplicar phi por el módulo de P por el módulo de gradiente de P, porque esto es menor que el gradiente de P. Entonces fácilmente estamos usando fuertemente que alfa 0, que es la función de Fursikov, es un campo de clase C2, y por lo tanto es limitado sobre un compacto. Por lo tanto, todo este termo I5, que es el segundo integral, porque a los 3 integrales le hemos llamado I4, I5 y 6, este segundo termo en valor absoluto es menor o igual que C por S, lambda cuadrado, lambda cubo,
la constante que es mayor a alfa 0 es C, y aquí fijaría phi por P por gradiente de P. Nuevamente, si el valor absoluto de esta cantidad, ipsilon 5, es menor o igual que esto, entonces el ipsilon 5 que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que el negativo. Esa es propiedad de números reales. Entonces ya tenemos ipsilon 6, que es esta cantidad, ipsilon 5, entonces obviamente este M1 P1 con M2 P2 va a ser mayor o igual, el ipsilon 6 lo dejo igual, y el I4 es mayor que esto, y el I5 es eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, y esta cantidad por ipsilon 6, como ese termo es I4 más I5 más I6, yo tengo que ese termo es mayor o igual que el I6, que es esto, el I6, que es eso, y los otros dos termos, que son exactamente estos de acá, ¿no? Que lo puedo juntar. Es el lambda cuadrado, es el lambda cubo. ¿Ok? Entonces ya tengo el M1P1, M2P2. Es mayor o igual que esto de acá. Ahora vamos a partir para termo M2P2 con M1P2. ¿Ok? Entonces, el M, ¿quién es M1P? Estamos con M1, M2P2 es laplaciano. M2P2. Este está fijo, y estos tres estamos haciendo variar. Y ya calculamos el laplaciano con esto. Ahora vamos a trabajar laplaciano con este otro. Con este otro. Entonces sería el laplaciano con este otro, con M2P2, con M1P2. Veamos quién sería. Sería esto, ¿no? Entonces sería laplaciano con todo este termo. El laplaciano con todo este termo. ¿No? Sería laplaciano con todo ese termo. Lembra. M2P2 es esto y el otro es esto. Todo este termo con esto integral. Ese sería el producto interno de M2P2 con M1P2. Esto. Entonces vamos a calcular esa cantidad. Entonces sería M2P2, sería menos 2S lambda, integral sobre K, phi, gradiente alfa 0, gradiente P es esto, con laplaciano. Ahí nuevamente pasa un gradiente al otro lado, y aparece un termo en la frontera que se anula debido a que, no, ese termo en la frontera no se anula. No hay nada que anule en ese termo en la frontera. Entonces, ese termo en la frontera va a fijar. Ahora aquí, el gradiente pasa al otro lado, y yo utilizo la notación escalar. En lugar de botar gradiente de esto por gradiente de P, boto derivada de chi sub i de todo esto con derivada de P de chi sub i. Notación escalar en lugar de usar notación vectorial, gradiente, gradiente. Este gradiente, o el gradiente que pasa para estos dos, multiplicando debido al laplaciano, lo trabajo con notación escalar. Entonces, fijaría así. Fijaría derivada con respecto a chi sub i de este producto triplo, y acá fijaría un derivado de P de chi sub i, acá sería de P de chi sub j, ¿no? Acá sería chi sub i, aquí chi sub i, ahora dentro de j, porque es gradiente de esto. Y ahí empezó a desenvolver, nuevamente, derivada de chi sub i de 3 va a ser derivada de los tres, derivada del primero con los dos fijos, más el primero derivar el segundo con primero y tercero fijo, más primero y segundo fijo con derivada del tercero. Entonces, cuando derivo acá aparecen tres termos, 1, 2, 3. Y este termo en la frontera no tengo cómo mudar. Lo voy a seguir arrastrando y después manipular convenientemente. Entonces el termo de la frontera fica aquí, y estos tres termos. Entonces empiezo a ver la caracterización. Por ejemplo, este primer termo, yo tengo que acá hay un gradiente de alfa 0, de chi sub i con dp de chi sub i es gradiente alfa 0, gradiente de p. Y esto de aquí de alfa 0 de chi sub j con dp de chi sub j es gradiente alfa 0 con gradiente de p. Entonces, este primero, este segundo con el tercero me da gradiente alfa 0, gradiente de p. Y el segundo con el cuarto me da gradiente alfa 0, gradiente de p. Y este de acá, con el primero con el tercero, me da gradiente de alfa 0 con gradiente de p también. Entonces, tengo gradiente alfa 0, gradiente de p al cuadrado. Después tengo 2s lambda cuadrado. Entonces este termo es positivo. Va a fijar en el primer miembro,
después probablemente lo voy a despreciar porque es positivo. Entonces, él no va a contribuir para mucha cosa en la desigualdad de carga. Entonces, este primero es un termo bon, que no atrapa, más también ayuda, más es positivo. Ahora, este segundo termo es Isechi, lo voy a manejar de aquí a poquillo. Este tercero, yo poso, a ver, este es Isechi, este tercero lo puedo escribir acá. Acá ten derivada xj y acá ten derivada segunda. Entonces estos dos termos juntos es la misma cosa que derivada de xj de la derivada de xi sobre 2 al cuadrado. Porque si derivo a fijar 2 con 2 que se corta, de p de x sub i, por la derivada de lo que está dentro, usando regla de academia, que sería derivada segunda de p de x sub i de x sub j, que es exactamente ese termo. Entonces estos dos se puede escribir como la derivada con respecto a xj de este termo que está aquí. ¿Ok? Y ese, entonces, ese seríamos I8, I6 y I8. Y acá ese es el termo en la frontera, ¿no? El primero es un termo positivo Bohm, ¿no? Cuando derivó la derivada chi sub i de 3 termos a 3 termos, derivada de estos 2 pijos, derivada del medio, primero y tercero pijo, derivada del último, primero y segundo pijo. Entonces el primero fue Bohm, el segundo es esto, que lo estoy llamando Isechi, y el tercero lo estoy llamando I8. Y el termo en la frontera lo estoy arrastrando. Entonces empiezo a manipular el Isechi. El Isechi, por ejemplo, es esto, y nuevamente, lémrense que alfa 0 es un campo de clase C2. Entonces es menor que una constante. Te va a aplicar menor que una constante por S por lambda, y acá aplicaría gradiente de P al cuadrado por pi. S por lambda pi, gradiente de P cuadrado. El alfa 0 es un campo de clase C2, es la función de Fursikov. Si es de clase C2, toda función de clase continua sobre un compacto es limitada. Y si es de clase C2, en particular todo esto es continuo, porque es derivada segunda. Entonces el Ipsechi es limitado. Entonces, si el valor absoluto de Ipson-Sechi es menor que esto, entonces el Ipson-Sechi que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que el negativo de esto. Menos ese lambda es. I8. I8, acá tengo una derivada con respecto a chi sub i, que ahí no lo va a pasar al otro lado. Y ahí, pasando al otro lado, voy a tener dos termos, ¿no? Porque tengo el producto de dos termos, cuando derivo va a ser dos termos. Entonces va a aplicar un primer termo, va a ser esto, y un segundo termo, cuando derivo este de acá, va a ser esto. Y acá fija esto de acá. ¿Ok? Y ahí me aparece un... Y ahí me aparece un termo en la frontera. Aparece un termo en la frontera, cuando pasa esto de acá, que es este termo en la frontera. Entonces, mira, hay un termo que estoy arrastrando en la frontera y hay un termo que apareció en la frontera debido al I8. Entonces, el I8, a esto de acá que apareció en I8 le llamo I10, y lo mayor en valor absoluto, esto de acá. Y el otro, el termo en la frontera, sí lo voy a llevar. Aquí es frontera, ¿no? Acá no es que... Entonces, el I10, todo alfa 0, todo es limitado, acá alfa 0 es limitado, entonces simplemente fica lambda por phi, con este lambda sería lambda cuadrado, phi gradiente de p cuadrado. Y en el otro, en el segundo termo ficaría phi, esto es limitado, entonces quedaría phi por ese lambda por gradiente de p cuadrado. Entonces, usando factor que derivada segunda de alfa 0, y acá el producto de derivada primera de alfa 0 con derivada primera de alfa 0, es limitado, de acá sale, esto es limitado por lambda phi y esto por phi. Que adicionando este producto, phi una constante, esto más esta constante. Entonces, nuevamente, el Ipson 10 va a ser igual, el Ipson 10 va a ser igual a estos dos termos, ¿ok? Que lo puedo escribir de esta manera, ¿no? El Ipson 10 es igual a menos S lambda cuadrado, lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Entonces, ahí tengo un termo Ipson 10 línea también. El Ipson 10 línea, el Ipson 10, aquí hay una cosa, el Ipson 10, que es este termo, la verdad, él trae una parte en la frontera. Él trae esta parte en la frontera. Deja ver dónde está. Esta parte en la frontera. Entonces, ahora tenemos el Ipson 10 en valor absoluto mayorado y aparte tenemos esta cantidad. Entonces, ahora
vamos a ver que esta cantidad que está aquí, este termo que está aquí en la frontera, aquí tengo un tan pequeño concepto. El Ipson 10, este es el termo que está arrastrado en la frontera. El Ipson 8 es todo esto, que tengo un termo Ipson 10, ¿ok? Ipson 10, que sería esto que está aquí, ¿ok? El Ipson 10, la verdad el Ipson 10 en su forma original es esto, y resulta ser esto de acá. La verdad no tengo termo en la frontera, son estos dos, ¿no? Que he mayorado por esto. Entonces, ahora sí, voltando a los termos en la frontera, ya tenemos que ver esto de acá. Tengo menos 12 es lambda, phi, gradiente alfa 0, gradiente de P normal. Y tenemos otro termo que era este de acá en la frontera. ¿Ok? Entonces, la Yenchi concluye utilizando que alfa 0 se anula en la frontera, que alfa 0 es positivo. El gradiente alfa 0 lo puedo escribir de esa manera. Entonces, la Yenchi tiene que la derivada de alfa 0 con respecto a la normal es negativa. Es negativa. Y como la derivada de alfa 0 con respecto a la normal es negativa, este termo, que es el termo que termo en la frontera, lo puedo escribir así, también tiene esta identidad, que gradiente, como alfa 0 es 0 en la frontera, gradiente alfa 0 es derivada alfa 0 a la normal, veces la normal, así lo puedo escribir el gradiente de alfa 0. Entonces los dos termos en la frontera los puedo escribir así. Yo puedo escribir menos este primero en la frontera, que es esto, el Ipson 9, y el otro el Ipson 11, que apareció debido al termo Ipson 8. Entonces los dos termos en la frontera lo puedo escribir así. Aquí sustituyo identidades y llega a esto. El Ipson 11 también sale igual, solamente que el Ipson 9 es menos 2 veces y el Ipson 11 es más 2 veces. Entonces menos 2 más 1 va menos 1. Y estamos viendo que la derivada direccional de alfa 0 en la dirección de la normal es negativo por la construcción de alfa 0. Entonces Ipson 9 más Ipson 11 es mayor o igual que 0. Eso es bueno porque la Yenchi, al ser mayor o igual que 0, la Yenchi va a despreciar también. Entonces ahora sí ya sabemos que los termos de la frontera, su suma es algo positivo, debido al fato que la derivada direccional de alfa 0 con respecto a la normal, por la construcción de alfa 0 es menor o igual que 0. Entonces ahora sí ya estamos en capacidad de ver el termo M1P2 con M2P2. Eso me dio estos tres termos, me dio esto de acá, un termo en la frontera, era laplaciano con esto, ahí pasé, picó gradiente, gradiente, con un termo en la frontera. Después, aquí desenvolví tres termos, 1, 2, 3. El primero fue bonito, un termo positivo que también lo debo despreciar. Al segundo lo llamé Isechi y el tercero lo llamé Bioit. Entonces yo tengo una cosa positiva, tengo Isechi, tengo Yoshi, tengo un termo en la frontera. Isechi, lo mayor es conveniente por este. Y el Ioito que es este de acá, yo pasé la derivada al otro lado y el Ioito lo escribí como esto. La suma de un termo más uno que está en la frontera. O sea, ya tengo dos termos en la frontera. Este que estaba arrastrando y el I8. El I8, la verdad, es un I10 más un termo en la frontera. Y el I10 es menor que esta cantidad. Entonces ya sabemos debido a que el termo, ese segundo termo que queremos analizar, M1P2 con M2P2, es un termo positivo más dos termos que son menorados por esta cantidad, por lo tanto son mayores o iguales que el negativo. Este de aquí también va a ser mayor o igual que el negativo. Y los termos en la frontera van a ser positivos. Acabamos de ver que dos termos en la frontera su suma es positiva. Entonces yo tengo que esto va a ser mayor o igual, esto, M1P2 con M2P2 es mayor o igual que esta cantidad 2S lambda cuadrado, que es positivo, más esta cantidad, S lambda phi gradiente de pi cuadrado. Esto de acá estaba en el primer miembro, entonces como está en el primer miembro yo lo puedo despreciar. Y los termos en la frontera también los desprecio. Pico mayor o igual que esta cantidad. Esto hace esto. Ahora partimos con M1P3 con M2P2. Es el último. M2P2 con M1P3. A ver, M2P2 que es este, y ya barrimos el primero, y ya barrimos con el segundo, y ahora con el tercero. Este con el tercero. Entonces veamos.
Estamos así. Entonces va a aplicar PT con Laplaciano de P, que lo puedo escribir como esto. Derivada con respecto a T del gradiente, porque pasa al otro lado un gradiente y se elimina el termo en la frontera. Es esto. Y esta misma cosa que gradiente de P de 0 a T. Más P se anula en 0 y se apura en T, porque tengo la exponencial ahí. Entonces es 0. Entonces el tercer termo es 0. Porque P se anula, P es esto. Y este S se anula. El fino se anula en 0 y en T, más el E a la S alfa se anula en 0 y en T. Es la exponencial que da el peso de Carlemán. La vio que se anulaba en 0 y en T. Entonces, y con eso tenemos que este termo es 0. 0. Así ya tenemos la suma de dos sumandos. Tenemos M1P1 con M2P2, que es la suma de la segunda columna. M2P2, y esto lo hago rodar, los tres termos, y hemos sumado la segunda fila, por decir. Este es mayor o igual que estos tres termos. Esto más esta cantidad. Ese termo está ahí, porque lo habíamos despreciado de acá. Lo despreciamos de aquí. Entonces aquí, hasta ahí hemos quedado ya las dos primeras filas de Carlemán. De verdad que estamos desenvolviendo esto. Y acá hay 9 termos. 3 aquí, 3 aquí. Entonces lo que estamos haciendo es fijando uno acá y aquí barremos los 3. Habremos fijado M2P2 y hemos barrido los 3. Y hemos llegado que es mayor o igual que esta cantidad. Ahora, voltando nuevamente, vemos que tenemos este problema. Tengo el estado ayunto. Y estamos probando la desigualdad de Carleman, que es una desigualdad con pesos. Y estamos analizando M1P más M2P. Norma L2 al cuadrado, porque es la desigualdad de Carleman con esta mudanza, en lugar de ser el estado ayunto para phi, se transforma en una ecuación para P, donde P es el estado ayunto por la S alfa, que es todo esto. La ventaja es que se anula en 0 y se anula integrando. ¿Ok? Se anula en 0 y integrando. Este M1P tiene esta característica, en esta forma, y M2P también tiene esta forma. Y el Y que está a la derecha tiene estos 4 términos. Entonces, cuando desenvolvemos aquí el producto interno de M1P, la norma en L2 al cuadrado es una cosa que el producto interno de M1P con M2P. Producto interno con el mismo. Y acá es la norma de Y en L2. Ese producto interno me da la norma del primer termo en L2 al cuadrado, más la norma del segundo termo en L2 al cuadrado, más 2 veces el producto interno de este producto. Eso es la norma de M1P más M2P norma L2 al cuadrado. Que es la misma cosa que el producto interno de M1P más M2P, producto interno con M1P más M2P en L2. Ahí empezamos a desenvolver, este fijo, desenvolvimos esto. Y vimos que había 9 termos. M1P con M2P, como este en 3 y este en 3. Dan 9 termos. Entonces primero fijamos aquí el primero y desenvolvimos los 3 acá, que le llamamos M1P, estos los 3. Y eso habíamos visto en la aula anterior, que era mayor que esta cosa que está aquí. Ahora fijamos el segundo, M2P2, y movemos acá los 3. Y esa suma, que es la segunda fila, vimos en la aula de ahora poco, no, desde el inicio del aula, que es mayor o igual que esta cantidad. Entonces ahora falta botar M2P3, la tercera fila, y hacer variar esos todos. Y después sumamos todo, ¿no? Sumamos esta cantidad que es mayor que esto, más esto que es mayor que esto, y ahora la tercera que vamos a calcular. Entonces comenzamos con M2P3, con M1P1, ¿no? M2P3, ¿cuál sería? M2P3 es esto. Entonces va a ser este con este primero, después este con este, y después por último este con este. Producto interno en L2. Entonces primero, esto con este producto interno en L2, que es la integral del producto. Vamos a ver qué da. Entonces, M1P2 está aquí. Esto es valor absoluto de qué? Es valor absoluto de el producto que está dentro. Porque M2P3 es alfa T, a ver, M2P3 tiene,
M2P3 es... M2P3 es esto. S alfa T con P. Lo multiplico con este de acá. M1P1 con esto. S alfa T con P con todo esto. ¿Ok? Va a aparecer un P con P, P cuadrado, alfa T con todo esto. Va a aparecer phi, gradiente alfa cuadrado. Este con este. La integral, como no tensional, voy a tomar valor absoluto luego por mayor. Entonces, M1P1 con M2P3 ficaría así. Esto, en valor absoluto, sería valor absoluto de esto, más acá alfa t, nuestras propiedades que vimos en el aula anterior, módulo alfa t menor que c por t por phi cuadrado. Entonces acá esto, valor absoluto de la integral es menor que la integral de valor absoluto, y ahí el alfa 0 sale, es limitado por una constante, y ahí el alfa t es menor que c por t por phi cuadrado. Entonces phi cuadrado con phi ficaría phi cubo. S cuadrado, lambda cuadrado, sale todo eso. Y ficaría así. ¿Ok? El gradiente alfa 0 es limitado. Entonces fica esto de acá. Si el valor absoluto de este termo es menor o igual que esto, entonces lo de adentro sin valor absoluto es mayor o igual que el negativo. Y estamos usando eso. Y ahora partimos para el segundo. M2P3 con M1P2. ¿Quién es M1P2? ¿Sabes? M1P2 es este. Tomamos este con M1P2. M2P3 con M1P2. Con este. Esos dos. Y ahí vamos. Entonces va a dar esto. Esto con esto va a dar 2s lambda cuadrado, lambda phi gradiente con alfa t por p. Más que un gradiente de p de m1p. Entonces esto lo puedo escribir así. Y acá el gradiente de p con p es la misma cosa que el gradiente de p cuadrado sobre 2. Y ahí este gradiente pasa al otro lado. Un gradiente y aparece un termo en la frontera. Eso que ese termo en la frontera va a tener p cuadrado que se anula. Entonces el termo en la frontera, en este caso, se anula. Significa p cuadrado sobre 2, gradiente de un producto triplo. Un producto triplo obviamente va a dar tres termos, la derivada o gradiente. Va a dar la derivada del primero con los segundo y tercero fijo, más primero y tercero fijo con el gradiente de la segunda, más primero y segundo fijo con el gradiente del tercero. Entonces paso eso, va a dar tres termos. Entonces los tres termos, uno sería este, gradiente primero, más el gradiente de phi es lambda por gradiente alfa 0, y los otros dos fijos, más el segundo es gradiente, es divergencia de esto, divergencia gradiente es laplaciano, y el otro fija igual, más el último es el divergente de este de acá, o el gradiente. Entonces sería esto de acá, por p cuadrado. Y ahí empiezo a manipular convenientemente, tomo un módulo de M1P2 por M2P3, y esto es gradiente alfa 0 es menor que una constante, alfa t también es menor que c por t por phi cuadrado. Entonces por t por phi cuadrado con este phi ficaría c por t por phi cubo. Y después apliqué ese cuadrado, y acá hay un lambda, ese cuadrado, lambda cuadrado, este primero. Eso es menor que una constante, y acá solamente fica p cuadrado, el alfa t es menor que c por t por phi cuadrado. Y acá hay un phi, c por t por phi cubo, p cuadrado. Y fica es el c por lambda cuadrado, ese cuadrado, lambda cuadrado que es acá. Ese cuadrado por lambda. Y el último vendría a ser el gradiente alfa t, que ya hemos visto que es menor que eso, por gradiente alfa 0 por phi p cuadrado, va a ficar menor que c cuadrado, lambda cuadrado, t, phi cubo, pi cuadrado. Esos tres lo puedo juntar en uno solo, que sería c cuadrado, lambda cuadrado, por t grande más sum, integral sobre q de phi cubo, pi. Entonces, acá solamente calculé este gradiente alfa t, para ustedes miren que el gradiente alfa t lo mayoré, ¿no? Como lo mayoré, que se la conta. Y ahí ficaría, ainda falta, no, en resumo, acabamos de ver que el M1P3 es mayor o igual que eso. ¿Ok? Y el M2P3 es menor o igual que esta cantidad, por lo tanto es mayor o igual que el negativo. ¿Ok? Acá está... Aquí tenemos una cosa que está... Y hemos calculado primero, son un segundillo, hemos calculado primero el M1P1 con M2P3. Después hemos calculado que es mayor o igual que... Después hemos calculado M2P3 con M1P2. Acá por error boté en bacho 1, más es 2. ¿Está? Quedan esos tres termos y acabamos de ver entonces
que va a dar esta cosa que está aquí, ¿no? Esto de acá más no es 1, es 2. 2. M2. M2 con M2P3 es mayor o igual que esto, como hemos visto, porque el valor absoluto es menor o igual que esto, entonces lo que da dentro, si el valor absoluto es mayor o igual que el negativo. Aquí es 2, por favor. Y el último termo es M2P3 con M1P3, ¿no? El último termo. Le veremos cuál es el último termo. El último termo sería M1, M2P3, que es esto, y estamos variando esto, ahora el último sería PT. Esto. Ese sería el último termo, M2P3 con M1P3. Y entonces eso va a dar M1P3 con M2P3 va a dar igual a la integral sobre que es alfa t P por PT. Y ahí P por PT es derivada con respecto a T de P cuadrado sobre 2. Y ahí aplicando, pasando la derivada a la integración por partes, aparecería esto en T y en 0. Más P en T es 0 y P de 0 también es 0. Era una de las causas por las cuales habíamos feito la mudanza de variables en el estado adjunto para transformarlo a esto, porque esto se anula en 0 y se anula en T también. Entonces, ese último termo, el M1P3 con M2P3 se va a anular exactamente, porque voy a aplicar esto de 0 a T. La verdad, esto se va a anular, esto de acá va a aplicar ainda, ¿no? Y eso ainda lo vamos a manipular convenientemente. Entonces, hasta ahí ficaría la aula de hoy. Traten de revisar, esas cuentas son bastante finas. Y vamos a fijar ahí. Voy a cortar.